pregunta que el maestro Marco hacía en las clases anteriores, como por ejemplo, ¿por qué debo bautizarme? ¿Es necesario? Y habían cinco puntos en los cuales hondaba. El primero es porque por lo que simboliza, porque fue el modelo que Jesús nos dejó, porque fue la última ordenanza de Jesús que nos dejó, porque fue el modelo que surgió la iglesia primitiva, porque el bautismo nos une a Cristo y a la iglesia. Esos son 5 puntos o interrogantes que nos debemos preguntar. Ahora, cuando hablamos de bautismo de agua, hablamos del significado de sumergir, ¿no? La palabra griega que ustedes seguramente ya la han visto, que significa sumergir, baptizo, que significa sumergir. Este es un acto poderoso, donde la persona de manera voluntaria, ¿sí? De manera voluntaria, es sumergida en el agua y sacada de allí. Por muchos años lo hemos visto en la iglesia y realmente produce un profundo gozo cuando vemos a alguien bautizarse. Ahora, el bautismo se debe hacer con entendimiento de lo que estamos haciendo, porque si no solamente se convierte en un simple acto, en un simple bautismo que pasamos por las aguas. Pero cuando nosotros lo hacemos entendido de lo que estamos haciendo, esto trae una claridad y una madurez a nuestra vida espiritual. Por eso, por lo que simboliza, nosotros entendemos que nosotros estábamos en una condición de muerte. Esa era nuestra condición, la condición. Ahora, el bautismo simboliza un cambio en nuestra condición. Dice, pasamos de estar de muerte, de causa de pecado, a una condición, a una nueva vida. Todo esto ustedes ya lo han visto, ¿no? Mediante la resurrección de los muertos, y esto lo encontramos en Romanos capítulo 6, versículos 3 y 5. Nuestro estado era un estado de muerte, un estado de pecado. Ahora, a causa del pecado estábamos en esa condición de muerte. Ahora, cuando nosotros hacemos el acto del bautismo, pasamos de muerte a vida. Por eso es muy bueno poder entender este relato de Romanos capítulo 6, versículo 3 al 5. Lo voy a leer en una nueva versión internacional. ¿Acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para reunirnos con Cristo Jesús, en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte? Por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte, a fin de que, así como Cristo resucitó con el poder del Padre, también nosotros llevamos una nueva vida. En efecto, hemos estado unidos con Él en su muerte. Sin duda también estaremos unidos con Él en la resurrección. Este pasaje es poderoso y ojalá lo podamos entender, porque no solamente el acto del bautismo, sino que este versículo dice que mediante el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte, pero también dice que fuimos resucitados juntamente con Él. O sea, hay dos actos maravillosos que relata este versículo. Primero dice que fuimos sepultados y luego dice que fuimos resucitados. Por eso, cuando una se bautiza, y ustedes lo han visto a lo largo de las reuniones o en los templos, en los auditorios, cuando una persona hace la confesión, ¿no? Y luego es sumergida en el agua y luego es levantada. Ese acto lo podemos ver en este relato de Romanos capítulo 6, versículo 3. Dice que cuando la persona es sumergida en el agua mediante el bautismo, significa que hay una sepultura. Pero luego, cuando ya es bautizado, cuando ya fue sumergido en el agua, significa que fue resucitado juntamente con Él. Quiero avanzar porque esto ustedes ya más o menos lo han visto. El segundo punto dice, porque fue el modelo que Jesús nos dejó. Como ustedes saben, Jesús cuando empieza su ministerio, dice que va al Jordán y se encuentra con Juan el Bautista. Juan el Bautista dice que era su primo, y Juan el Bautista bautizaba en el Jordán. Dice que el Señor se acerca a Juan el Bautista, esto lo podemos ver en Mateo capítulo 3, versículo 13 al 17,
Dice, entonces llegó Jesús de Galilea al Jordán, a donde estaba Juan, para ser bautizado por él. Pero Juan trataba de impedirlo, diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, pero tú vienes a mí. Y respondiendo Jesús le dijo, permítemelo ahora, porque es conveniente que cumplamos así toda justicia. Entonces Juan se lo permitió. Después de ser bautizado, Jesús salió del agua. Inmediatamente aquí el cielo se abrieron y él vio al Espíritu Santo que descendía como paloma y que venía sobre él. Acá también vemos dos hechos importantes en este relato de Mateo capítulo 3, versículo 13 al 17. Vemos cómo Jesús se acerca al Jordán y se encuentra con Juan el Bautista. Dice que Juan el Bautista predicaba, dice, arrepentidos porque el reino del Señor se ha acercado, y dice que su evangelio, sus prédicas eran incentivando a la gente a que se arrepienta. Dice que los bautizaba, y en eso se acerca Jesús. Juan el Bautista primero tiene una postura reconociéndolo, quién era Jesús. Le dice, yo no te puedo bautizar, sino que tú me tienes que bautizar. Pero Jesús le dijo que era conveniente que cumplieran con todas esas cosas por justicia. Entonces dice que Juan el Bautista lo bautiza a Jesús, inmediatamente dice que luego que Dios se levantó, dice que se abrieron los cielos y el Espíritu Santo descendía como paloma. Por eso hoy no solamente vamos a hablar del bautismo de las aguas, sino que también vamos a hablar del bautismo del Espíritu. Y esto es maravilloso poder entenderlo, porque los relatos nos dejan una claridad del bautismo, tanto en las aguas como el bautismo en el Espíritu. Vamos a avanzar un poquito más. El 3 dice, porque fue la última ordenanza que Jesús nos dejó. Esto lo encontramos en Mateo 28, 29, porque fue el modelo que surgió de la iglesia primitiva. Tenemos mucho relato, Hechos capítulo 8, 12, Hechos 9, 18, Hechos 10, 48, relatos que nos hablan del modelo y cómo la gente se bautizaba. Por ejemplo, en Hechos capítulo 8, versículo 12, pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba las buenas nuevas del reino de Dios y el nombre de Cristo Jesús, se bautizaban, tantos hombres como mujeres. Por eso, y el 5, porque el bautismo nos une a Cristo y a la iglesia. Esto es poderoso, por eso es importante, y si lo pueden anotar, Hechos capítulo 2, versículo 38 al 37, la importancia que tiene el bautismo, porque nos une a Cristo y a la iglesia. Por eso es importante entender el bautismo. No es un mero acto que podemos llegar a hacer. El bautismo lo tenemos que hacer con conciencia, entendiendo. Cuando llega el tiempo, hay un sentir profundo de rendirme a Cristo, de hacer su voluntad. Entonces, ¿y por qué lo digo? Lo tenemos que hacer con conciencia, porque hemos visto pasar muchos por las aguas y luego no les vemos más, porque el acto que hicieron lo hicieron solamente en una liturgia, pero creo poderosamente en la iglesia, una iglesia que se levanta, muchas almas llegando al arrepentimiento, pasando por las aguas, pero haciéndolo con conciencia de que estamos siendo sepultados y resucitados juntamente con Cristo, y que nuestra condición literalmente cambia de muerte a vida. Y esto es para darle gloria a Dios, porque Él nos dio esta oportunidad de ser bautizados. Y me encanta el relato de Jesús cuando fue bautizado, porque dice que el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo. Y esto es tremendo, es un sello que deja la palabra. Pero quiero avanzar un poquito más en esto y profundizar un poquito más en lo que es el bautismo. El bautismo en agua es una aspiración, es la decisión consciente del alma de ser sepultada para experimentar la resurrección y el nuevo nacimiento en Cristo Jesús. Nos bautizamos en agua como una aspiración a alcanzar la madurez, la operación en nosotros de la conciencia espiritual. Fíjense lo que recién le compartía. Dice que es la decisión consciente del alma de ser sepultada para experimentar la resurrección del nuevo nacimiento en Cristo Jesús. Nosotros sabemos desde el principio, el pecado trajo un desorden y ahora el alma gobernaba
había un alma gobernante, un cuerpo y un espíritu muerto. Ahora, cuando vino Cristo en la cruz, trajo un orden y ahora es el espíritu, el alma se sujeta al espíritu y el cuerpo también. Por eso cuando nosotros hablamos del bautismo, que en agua, dice que es la conciencia del alma de ser sepultada. ¿Y esto qué lo hace? Esto lo hace el espíritu. El espíritu es el que nos impulsa y sujeta al alma a decir, no, tenemos que hacer este paso porque yo necesito cambiar mi estado de vida, de que reconozco que estoy en pecado. ¿Sabe lo que hace el alma? Reconoce que está en pecado por medio del espíritu. Ahora, el espíritu es que nos hace entender la condición en que nosotros estamos, entonces ahora es una decisión consciente. Miren, nadie se bautiza inconscientemente, porque cuando lo hacemos inconscientemente no entendemos el acto que estamos haciendo. Ahora, cuando lo hacemos conscientemente, dice, el alma lo entiende y dice que es para ser sepultada y experimentar la resurrección del nuevo nacimiento en Cristo Jesús. Hay una experiencia gloriosa, el ser sepultado y el resucitar juntamente con Cristo. Cuando nos bautizamos por el agua, una aspiración a alcanzar la madurez. Por eso hay que hacerlo con conciencia, una decisión consciente de lo que estoy haciendo. Por eso, cuando muchos no expresan su deseo de bautizarse, tenemos una charla y le explicamos el bautismo, porque no es una simple liturgia que se hace en las reuniones, sino que entendemos que es una decisión importante que toma la persona de salir de la condición de que está. Ahora, dice que la operación en nosotros con la conciencia espiritual. ¿Y cuál es la conciencia espiritual? Vamos a Gálatas, por favor acompáñenme a Gálatas capítulo 5, versículo 16. Porque ¿sabe lo que hace cuando nosotros lo hacemos con una decisión consciente de lo que estamos haciendo? Esta conciencia nos permite andar en el espíritu. Gálatas capítulo 5, versículo 16 dice así: digo pues, andad en el espíritu y no satisfacéis los deseos de la carne. Ahora, andamos en el espíritu. Segundo, podemos obedecer a Dios. Filipenses capítulo 2, versículo 13, por favor. Filipenses 2:13 dice así: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, primero, cuando nosotros lo hacemos con una conciencia, conciencia clara de lo que estamos haciendo, primero es que luego del bautismo hay una manifestación del espíritu de andar y de obedecer, andar en el espíritu, como dice Gálatas. O sea, ya no hay un deseo de llenar la carne, sino que ahora es el deseo en el espíritu de conocerle más a Él. Segundo, podemos obedecer. Tercero, podemos conocer a Dios y recibir todas las cosas que pertenecen a la vida. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3 dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad no han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó a su gloria y experiencia. Por eso, amada iglesia, tomar la decisión de bautizarnos, cuando hablamos de la palabra de bautizar, que es sumergir, no tenemos que quedar con esto, no es solamente sumergir y bueno, me mojé un poco, sino que estoy siendo sepultado y resucitando con Cristo. Y ahora, cuando yo resucito, cuando yo puedo entender que resucito, que morí a mi vieja vida y que ahora resucito con Cristo, ¿sabe lo que viene a mi espíritu? Un entendimiento mayor, porque ahora puedo andar en el espíritu. O sea, deseo conocerle más a Dios y ahora
todo lo que Dios ha dado lo puedo recibir mediante la vida de Cristo. Todo lo que Dios dejó lo podemos recibir mediante su vida, lo eterno de Dios. Por eso, segunda de Pedro 1:3 dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad no han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. ¿Quién nos llamó? A nosotros, Cristo. Ahora, cuando hacemos el acto del bautismo, en clases anteriores el maestro Marco hablaba de esto, ¿no? Es una decisión voluntaria, que a nadie se le obliga o se le impone, sino que es voluntaria. Entonces, al sumergirnos, podemos entender esto, pero no solamente sumergirnos, que este acto, sino entender que hemos sido resucitados juntamente con Él. Ahora, esto es maravilloso. Entender el bautismo es clave para nuestra madurez verdadera. Hace un momento le decía, hemos visto pasar mucha gente que se ha bautizado, pero tal vez no lo ha hecho con una conciencia entendida de lo que estaba haciendo. Entonces luego se apartan y solamente quedó en el acto del bautismo. Ahora nosotros que estamos siendo alumbrados por la palabra del Señor, debemos entender cuál es la clave principal del bautismo para nuestra madurez. El bautismo es una parte esencial del Evangelio. Fíjense que cuando nosotros llegamos nos predican y nos predican de la verdad de Cristo, hay un arrepentimiento. Y luego, ¿qué viene? Viene el bautismo. ¿Vieron? Es parte de este Evangelio poderoso. Es necesario el bautismo. El bautismo en agua es necesario. El bautismo en el Espíritu es necesario. Y ahora vamos a entrar un poquito en el tema del bautismo en el Espíritu. Es maravilloso. Mientras hoy meditaba en esta palabra, me gozaba profundamente porque hay un entendimiento mayor de lo que es el bautismo. Entonces, cuando podemos entender el bautismo, que es la clave para nuestra madurez verdadera, el bautismo es parte esencial del Evangelio. Veremos cuál es el bautismo que Dios ha provisto para nuestra transformación y la importancia del Evangelio. Vamos a leer Efesios, acompáñenme a leer Efesios capítulo 4, versículo 1. Efesios capítulo 4, versículo 1. Tiene como título La unidad del Espíritu. Y acá vamos a ahondar un poquito en el bautismo del Espíritu, porque yo creo que ya estamos entendidos del bautismo en las aguas. Ahora vamos a profundizar un poquito más, aunque está relacionado, vamos a profundizar un poquito más en el bautismo del Espíritu. Efesios capítulo 4, versículo 1 dice, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado, con toda humildad y mansedumbre, soportaos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo, un espíritu, como fuiste también llamado a una misma esperanza de nuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todo, el cual es sobre todo y por todo y en todo. Pero a cada uno de vosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Y me quiero quedar con esto. El apóstol Pablo no habla de la unicidad del Evangelio y va a incorporar al bautismo dentro de las cosas más revelantes del Evangelio. Pero cuando leemos el relato de Efesios capítulo 4, versículo 1, el apóstol Pablo no hablaba precisamente del bautismo en agua, sino que hablaba del bautismo en el Espíritu. Y el apóstol Pablo dice que incorpora el bautismo dentro de las cosas más importantes del Evangelio. Va a meter al bautismo dentro de la fe, de un mismo Señor, de un mismo Espíritu, dice, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y un Padre para todos. Por eso cuando leemos este relato de Efesios capítulo 4, versículo 1, amados, debemos leerlo con claridad de que aquí el apóstol Pablo estaba haciendo hincapié al bautismo en el Espíritu. Y lo considera, dice, una de las cosas
la unicidad en el Evangelio y va a incorporar, ¿no? Que lo crea, dice, esto es importante poder entenderlo, no solamente el bautismo en las aguas, sino que el bautismo en el Espíritu, porque esto va a traer una madurez en nosotros y un crecimiento espiritual. Por eso es esencial poder entender este relato, amado, de Efesios capítulo 4, versículo 1. Porque el apóstol Pablo no habla de la unicidad del Evangelio, incorporar al bautismo dentro de las cosas más importantes del Evangelio. Va a meter al bautismo dentro de la fe, un Señor, un Espíritu. Todo lo que tenemos en la Escritura acerca del bautismo es lo real, anuncia lo verdadero. Ustedes fíjense que la palabra del Señor habla mucho del bautismo y lo hemos visto hace unos momentos, unos minutos, veíamos varios versículos, ¿no? De cómo hombres y mujeres llegaban al bautismo. Ahora, ¿qué es el bautismo en el Espíritu? Y acá hay varias preguntas que le quiero dejar. ¿Qué es el bautismo en el Espíritu? ¿Cómo puedo recibirlo? ¿Cuál es la función e importancia? ¿Y cómo afecta a mi vida? Ahí lo vuelvo a repetir de nuevo. ¿Qué es el bautismo en el Espíritu? ¿Cómo puedo recibirlo? ¿Cuál es la función e importancia? ¿Y cómo afecta mi vida? Ahora, vamos a ver a través de las Escrituras y las cartas apostólicas lo referente a este bautismo, al bautismo en el Espíritu. Al hacerlo no buscamos llenarnos de información intelectual, eso está lejos, amado, sino que lo podamos entender en el Espíritu de lo que estamos hablando. ¿Sabe que cuando somos bautizados en el Espíritu, hay una provocación de la vida de Cristo en nosotros? Ahí está la sustancia de Cristo en nosotros. Y fue lo que produce la llenura del bautismo en el Espíritu, provoca que valorar cada día lo que realmente Dios hizo por nosotros y cada día entender más el gobierno de Él en nosotros. ¿Sabe por qué? Y recién hablábamos un poquito, por eso tenemos que diferenciar el bautismo en agua y el bautismo en el Espíritu. ¿Por qué? Porque el bautismo en agua trae una importancia, somos muertos y sepultados, pero el bautismo en el Espíritu trae una revelación mayor. ¿Por qué? Porque el bautismo en el Espíritu va a provocar la sustancia de Cristo en nosotros, la vida misma de Cristo en nosotros. Por eso, cuando nosotros somos llenos, somos bautizados en el Espíritu, el que nos gobierna es el gobierno pleno de Cristo, no hay otro gobierno. Porque el bautismo en agua no es que lo estoy desacreditando, no, porque es una parte importante del Evangelio, como recién lo hemos manifestado y hemos aprendido. Pero no solamente me tengo que quedar con pasar por las aguas, sino que ahora debo llenarme y ser bautizado en el Espíritu. Y esto es maravilloso, ojalá lo podamos entender. Sé que por ahí los minutos pasan rápido, pero quiero dejar esta clara diferencia entre el bautismo en el agua y el bautismo en el Espíritu. Ahora, es importante destacar que el bautismo en el Espíritu no viene a reemplazar la práctica del bautismo en agua, ¿sí? Esto lo tenemos que tener bien en claro. La importancia de destacar el bautismo en el Espíritu y el bautismo o la práctica en el agua. Acompáñenme por favor al libro de Hechos, capítulo 1, versículo 4. Vamos a darle lectura. ¿Sabe que cuando nosotros podemos entender el bautismo en el Espíritu, realmente empezamos a valorar las cosas reales de Dios y su gobierno en nosotros? La importancia que tiene
el ser lleno y el ser bautizado en el Espíritu. Por eso es importante tener esta clara diferencia, el bautismo en agua y el bautismo en el Espíritu. Hechos capítulo 1, versículo 4, dice así: y estando juntos, le mandó que no se fuesen a Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual dijo, oíste de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Fíjense que cuando el Señor, la palabra del Señor habla, dice que cuando Jesús se acerca al Jordán, es bautizado. Luego de que Jesús fue bautizado, ¿qué pasó en los cielos? Dice que los cielos se abrieron y descendió la paloma, el Espíritu Santo. Ahora, Hechos capítulo 1, versículos 4, dice, y estando juntos le mandó a que no fuese. ¿Quién estaba hablando? Jesús le estaba hablando a sus discípulos en este relato, a que esperasen la promesa, la cual oíste de mí. Y ahí habla otra vez de Juan, porque Juan ciertamente bautizó en agua, mas nosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. O sea, el Señor le dijo, en palabra más clara, ustedes fueron bautizados en agua, pero ahora necesitan ser bautizados en el Espíritu, porque esto traerá una mayor revelación a ustedes de la persona de Cristo. Porque no solamente no tenemos que quedar con el bautismo en las aguas, sino que debemos anhelar profundamente ser bautizados en el Espíritu, amado. Porque esto traerá una revelación clara de Cristo. Por eso él dijo, dentro de no muchos días. Fíjense que Jesús se bautizó, inmediatamente se abrieron los cielos y el Espíritu Santo descendió. Luego dice que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Quién lo sostuvo? El Espíritu Santo, el Espíritu que portaba. Ahora, cuando nosotros podemos entender esto claramente, luego de que fuimos bautizados, algunos fueron bautizados en una pileta, otro en el río, este acto que hacemos nosotros públicamente, exponiéndonos a que estamos rendidos delante de Él, luego viene el experimentar del ser lleno del Espíritu, porque ser lleno del Espíritu, amado, es glorioso, porque nos hace entender claramente dentro de no muchos días. Por eso, amado, ruego al Espíritu que seamos llenos de Él, seamos bautizados de Él. Y cuando hablamos del bautismo del Espíritu, no solamente estamos hablando el hablar en lengua, eso es parte, sino que tener, como recién hacíamos hincapié, en poder tener, andar en el Espíritu, como dice Gálata, obedecer al Señor, ¿sí? Conocer a Dios y recibir todas las cosas de Él. Eso hace el bautismo en el Espíritu, nos hace entender, obedecer, andar en el Espíritu, entender que hemos recibido todas las cosas mediante Él. Eso lo hace el bautismo en el Espíritu Santo. Por eso, amado, el bautismo en el Espíritu no viene a anular la práctica del bautismo en agua. Las dos son importantes. Ahora, fue el mismo Jesús que utilizó la palabra bautismo en este relato que hemos leído en Hechos capítulo 1, versículo 4, para referirse a una experiencia en el Espíritu Santo y recibirlo con seguridad. Y sabe que es una experiencia, una acción gloriosa ser lleno del Espíritu Santo. Por eso hay una palabra que hoy buscaba y después la pueden buscar ustedes, es baptizo. En el Nuevo Testamento es una palabra griega que tiene como significado bautizar primeramente, forma frecuentiva de mojar. Y sabe que tal vez es media difícil la palabra, pero usted no se haga problema porque después vamos a subir todos los archivos para que usted lo pueda tener. Cuando hablamos de la palabra esta, baptizo, en el Nuevo Testamento, que dice bautizar primeramente de forma frecuente, está hablando del bautismo en el Espíritu. Dice que esta palabra se usaba entre los griegos del teñido del vestido, de sacar agua. Mire, escuche esta definición porque esto nos va a abrir un panorama y nos va a hacer entender lo que es el bautismo en el Espíritu. Dice, se usaba entre los griegos del teñido de vestido, de sacar agua e introducirla a una vasija
en otra más grande. Ahora, nosotros, cuando nos bautizamos en el agua, reconocemos nuestra condición de pecado. ¿Vieron? Esto lo hemos visto. Nuestra condición, pasamos de un estado de muerte a vida. Ahora, el bautismo en el Espíritu dice que se da de forma frecuentiva, o sea, constantemente. Todos los días hay un bautismo en el Espíritu. Yo no me puedo quedar con el bautismo en el Espíritu que recibí hace 20 años. Estuvo bueno, pero cuando hablamos del bautismo en el Espíritu, dice que es de forma frecuentiva, es todos los días ser lleno en nuestro espíritu, porque eso nos permitirá andar en el Espíritu. Y el bautismo que hicimos en el agua, gloria a Dios, pero tenemos que ir un poquito más allá y experimentar el bautismo en el Espíritu, porque esto nos abrirá una medida más grande de la vida de Cristo. Dice de forma frecuentiva. Y me encanta esta definición, porque dice que sacaban agua y la introducían a una vasija más grande. Nosotros, amados, somos vasija de barro imperfecto. En las manos del Señor no somos vasijas grandes. Y Dios ha depositado su espíritu en nosotros. Él nos ha dado la oportunidad de ser lleno en el espíritu. Por eso dice que tenían los vestidos y los sacaban de una vasija más chica a una vasija más grande. Y eso es lo que pasó con nosotros. Nosotros éramos vasijas pequeñas, llenas de delito y pecado, pero cuando nos arrepentimos, nos bautizamos y nos bautizamos y somos llenos en este bautismo del Espíritu, pasamos a ser vasija en manos del Señor y no ha sido depositada esta gran vida que es la vida de Cristo. Ahora, hay tres palabras que le quiero dejar para que podamos entender esto, para poder diferenciar el bautismo en agua y el bautismo en el Espíritu. Primero, la primera palabra, lavar. El bautismo, entonces, tiene que ver con lavar, sumergir y transformar. Lavar, sumergir y transformar. Esto es una idea que se expresa en tres aspectos. Esto está unido. No es que lavar, sumergir y transformar. Esto está unido. Y cuando hablamos de lavar, la palabra lavar, en el sentido del bautismo de Juan, acá estamos hablando del bautismo en agua, ¿qué hacemos cuando nosotros nos bautizamos en el agua? Confesamos nuestros pecados. ¿Sí? Cuando hablamos de lavar en el sentido del bautismo en agua, es la confesión de pecado. Es que somos lavados y hay una nueva esperanza para nosotros. La esperanza de ser lavado de todo pecado. Eso es, la esperanza de ser lavado de todo pecado. Ahora, cuando hablamos del bautismo en el Espíritu, es el sentido de quitar lo falso para que salga a relucir lo verdadero, lo limpio de lo que es. Entonces, vamos a explicar esta definición. Lavar, en el sentido del bautismo de Juan, lo que está diciendo en el bautismo de agua es que confesamos nuestros pecados, ¿sí? Y hay una esperanza, la esperanza de ser lavado de todo lo malo y resucitar a una nueva vida. Ahora, cuando hablamos del bautismo en el Espíritu, es el sentido de quitar lo falso para que venga lo verdadero. Y esto es maravilloso, porque cuando hay un bautismo en el Espíritu, nos exponemos a que salga todo lo falso, todo aquello que está arraigado, todo aquello que de generaciones venimos arrastrando, que salga para que venga lo verdadero de él, ¿sí? Entonces, teniendo clara esta definición, podemos hablar y tener claro el bautismo en agua y el bautismo en el Espíritu. El bautismo en agua es para confesar los pecados y tener una esperanza de que fuimos lavados de todo pecado. Ahora, el bautismo en el Espíritu es quitar lo falso y recibir lo verdadero que viene de Dios. Ahora, cuando hablamos de sumergir, la palabra sumergir
Acá se unen las dos definiciones, tanto el bautismo en las aguas como el bautismo en el Espíritu. Es el paralelo a la experiencia de la sepultura y tiene que ver con dejar atrás una vieja vida, ¿sí? Dejar atrás una vieja vida y empezar a caminar en una nueva naturaleza, ¿sí? Una nueva vida. Entonces, cuando hablamos de sumergir, hablamos del paralelo a la experiencia de la sepultura, ¿sí? Dejar atrás una vieja vida y caminar o empezar a caminar en una nueva naturaleza y en una nueva vida. Vamos con la última palabrita, que es transformar. Bien, cuando hablamos de transformar, en el bautismo se nos devuelve el sentido para el cual vivir, un lugar en el propósito eterno de Dios. Y esto es como, no sé si alguna vez usted lo ha hecho, ¿no? Pero es como sumergir una tela, ¿sí? Para ser teñida. ¿Cómo entra la tela? ¿Cómo es la condición de la tela antes de ser teñida? Es como que ha perdido el aspecto o el color original, ¿vieron? Esto pasa mayormente cuando teñimos algo negro, ¿no? El color negro se ha ido destiniendo, ¿sí? Y ahora nosotros lo que queremos hacer es teñir esto para que vuelva a tener el color con el cual lo hemos comprado, ¿no? El color, en este caso, el color negro. Entonces, cuando hablamos de transformar y para que tenga una vida más útil. Ahora, cuando hablamos de transformar, el bautismo, amados, nos devuelve el sentido de vivir, nos devuelve el sentido de vivir y encontramos un lugar en el propósito eterno de Dios. Esto es maravilloso, amado, poder entenderlo, porque el bautismo viene a lavar, nos viene a sumergir y nos viene a transformar, nos viene a lavar. No, ¿a lavar qué? A la confesión de todos nuestros pecados, a la esperanza del lavado, en el sentido de quitar todo lo falso y recibir lo verdadero, a sumergir, ¿a qué? A dejar esta vieja naturaleza y empezar a caminar en esta naturaleza nueva, en esta vida nueva que hemos recibido. Somos transformados, ¿por qué? Porque ahora cuando nosotros nos sumergimos, no tanto tanto en el agua como en el espíritu, ¿qué pasa? Volvemos a tener el sentido de la vida, o sea, queremos vivir y encontramos el propósito eterno de Dios. Por eso, amado, es tan importante esta materia del bautismo, porque nos habla y no abre un panorama tal vez más amplio y entendido de lo que estamos hablando, porque tal vez muchos de nosotros hemos pasado por las aguas sin entender de lo que estamos haciendo. Gloria a Dios porque nos pudimos mantener, pero hoy cuando nosotros llevemos el Evangelio, cuando alguien nos pregunte del bautismo, tener una clara, ¿sí? Convicción de lo que es el bautismo. El bautismo en agua es un acto de este evangelio poderoso, pero también está el bautismo en el Espíritu, porque el bautismo del agua no alcanza, no es suficiente. Y está bueno, sí, gloria a Dios, pero hemos visto pasar mucha gente que se bautizó por las aguas y hoy no está más. Pero también hemos visto mucha gente pasar por las aguas, pero también han sido bautizadas en el Espíritu y hoy están firmes, caminan bajo la palabra del Señor. Por eso, amado, es tan importante ser bautizado en el Espíritu. Y me encanta el relato que hace un momento leímos en Hechos capítulo 1:4, cuando el Señor les dice a su discípulo, por mucho serán bautizados dentro de no muchos días. Esperen acá la promesa del Padre, esa promesa que oímos. Juan bautizaba en el agua, pero vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo. Amado, cada uno de nosotros, por eso el bautismo en el Espíritu Santo es todos los días, hay una renovación. ¿Y sabe lo que hace el bautismo en el Espíritu? Nos hace caminar en esta verdad gloriosa. No andamos carnales, sino que hay una conciencia de andar en el Espíritu, como leímos en Gálatas capítulo 5:16. Andás pues en el Espíritu y no satisfacéis los deseos de la carne. Podemos obedecer, como decía Filipenses 2:13.
y podemos entender las cosas que hemos recibido, como dice 2 de Pedro 1:3. Por eso, amados, es tan importante poder entender esto. Ojalá lo podamos entender, porque realmente cuando lo podemos entender, el bautismo en agua y el bautismo en el Espíritu son cosas fundamentales para un cristiano, son cosas fundamentales para la iglesia, porque, amado, ver a alguien lleno del Espíritu, ser bautizado por el Espíritu, te produce profundo gozo, porque puede estar pasando adversidades, pero se mantiene firme. ¿Por qué? Porque ha recibido. Por eso dice que, ¿qué es el bautismo en el Espíritu? ¿Cómo puedo recibirlo? ¿Cuál es la función y la importancia? ¿Cómo afecta a mi vida? ¿Cómo afecta a mi vida? Saca todo lo falso y pone todo lo verdadero. Saca todo lo falso y pone todo lo verdadero. Nos transforma, nos hace personas entendidas, nos da el sentido de vida. ¿Sabe por qué? Porque el bautismo en agua, gloria a Dios, es maravilloso, pero no hay nada más glorioso que ver a alguien bautizado en el Espíritu, porque tiene ganas de vivir, tiene ganas de conocerle más y más y más a Cristo. Y esto es maravilloso, así que, amado, yo le quería compartir esto y ahondar un poquito más. Realmente todo lo que nos ha enseñado el maestro Marco en el transcurso de esta materia ha sido maravilloso, porque hoy podemos tener un claro entendimiento de lo que es verdaderamente el bautismo. Y ya no nos quedamos solamente con la imagen de que alguien es sumergido en el agua y bueno, y eso, no, sino que ahora entendemos que somos sepultados y resucitamos juntamente con Él, pero también está el bautismo en el Espíritu. Por eso, cuando Jesús se bautiza, se da la manifestación, dice, se bautiza, se abre los cielos, desciende la paloma, el Espíritu, representando al Espíritu Santo. Amado, nosotros debemos anhelar ser llenos, ser bautizados con el Espíritu Santo todos los días. Por eso, cuando le leía y le compartía la definición, ¿no?, de lo que es esto, es todos los días, de forma frecuente, de todos los días, de forma frecuente, es bautizarnos en el Espíritu, introducirnos. Dios nos introdujo a una vida mayor a la de nosotros. Por eso, amado, yo les bendigo por conectarse, por estar ahí pendiente a la palabra, porque esto nos trae un claro ejemplo y ya no hay ignorancia y no hay engaño en nosotros, sino que ahora podemos entender claramente. Yo creo que es maravilloso. Está el maestro Marco conectado, así que, maestro Marco, buenas noches. Ahí ha levantado la mano, así que buenas noches. A ver si me escuchan, me logran escuchar, no sé si... Ahí está, ahí estoy conectado, ahí está. Bien, pude participar de la clase de hoy, no quería interrumpir porque realmente quería escuchar atentamente la palabra impartida, la palabra enseñada. Realmente agradecido al Señor por este tiempo y bueno, bendigo al evangelista Damaris y saludo a todos los que están allí conectados. Gracias por participar, hay varios discípulos. Y qué lindo es aprender este tema del bautismo. Mientras escuchaba al evangelista me quedé con esta palabra, ¿no? El bautismo nos da el sentido de propósito, nos devuelve el sentido de propósito. Y como el bautismo ya deja de ser un acto protocolar, religioso, sino que es un acto profundo, donde nos une a Cristo, porque allí dice la Escritura que juntamente con Cristo somos, dice crucificados, pero también juntamente con Cristo somos sepultados, pero juntamente con Cristo somos resucitados. Y de eso habla el sentido del bautismo, cuando estamos participando de esa crucifixión a la vieja vida, para ser sepultado a la vieja vida y resucitar a la nueva vida. Ese cambio operativo que hubo en nosotros, ese cambio interno que se expresa de manera externa, de un cambio que comenzó a surgir en nuestro corazón y que públicamente lo estamos manifestando a través del acto del bautismo. Ahora, ya estamos nosotros cerrando la materia, la materia del bautismo. Yo quiero leer allí, si usted me puede acompañar, al libro de Hechos, capítulo 19, versículo 1, Hechos 19:1, dice: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto,
Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, diga conmigo ciertos discípulos, o anótelo por ahí, ciertos discípulos. El verso 2 dice, les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. El verso 3 dice, entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos le dijeron, en el bautismo de Juan. El verso 4 dice, dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos, dice, unos 12 hombres. Este pasaje yo conecto un poco con lo que el evangelista iba compartiendo. El bautismo en las aguas y el bautismo del Espíritu. Vemos las dos conjugación junta acá. Pero dice este pasaje, para ir cerrando, no sé cuántos minutos nos quedará, pero quiero ir rápido. Dice este pasaje que habían ciertos discípulos. Pablo se encuentra con ciertos discípulos. Escúcheme bien, ciertos discípulos que habían escuchado el mensaje de Juan el Bautista. Recordemos que el mensaje de Juan el Bautista era arrepentidos porque el reino de Dios se había acercado. ¿Se acuerdan? En los evangelios. Estos ciertos discípulos escucharon el mensaje de Juan el Bautista y se bautizaron con el bautismo de Juan el Bautista. Ahora, ya estaban bautizados estos hombres. Escúcheme bien, ya estaban bautizados con el bautismo de Juan el Bautista. Pero Pablo los vuelve a rebautizar. ¿Por qué los vuelve a bautizar Pablo? Porque le faltaba no había una conciencia clara de lo que era el bautismo en sí. Pero también dice, y ahí lo dimos lectura, que estos 12 hombres no habían escuchado del Espíritu Santo. Entonces Pablo los vuelve a bautizar, los fundamenta en Jesucristo el Señor, les predica el Evangelio de Cristo, los vuelve a bautizar, pero ya con estos 12 hombres tenían una conciencia ya establecida, clara. ¿Quién era? ¿Por qué se estaban bautizando? ¿Y quién era el Espíritu Santo? Y al momento que fueron bautizados, dice que recibieron el Espíritu Santo cuando Pablo impuso la mano en ellos. Vemos la conjugación del bautismo en agua, pero también el bautismo en el Espíritu. ¿Por qué les traigo este pasaje? Porque quizás ustedes, algunos de los que están aquí escuchando la clase, o los que van a escuchar después la grabación, ya ha sido bautizado, pero en el momento que se han bautizado, quizás no tenían una conciencia clara de lo que el bautismo significaba. Y entonces, ahí donde nosotros debemos, delante de una materia como esta, repensar si en el momento que yo me bauticé, yo tenía en claro lo que significa el bautismo. Yo fui consciente de lo que estaba haciendo. Nadie me lo impuso. Porque mire, hermano, hay hermanos dentro de las congregaciones, cristianos dentro de las congregaciones, que se han bautizado en sumergimiento de agua, pero lo han hecho de manera obligatoria, se lo han impuesto, lo han obligado, pero nunca hubo una conciencia, nunca hubo un cambio operativo desde adentro hacia afuera. Nunca hubo una convicción del Espíritu, nunca hubo un trato del Espíritu, nunca hubo un querer del Espíritu, sino que fue una imposición. Entonces, cuando hay una imposición de hombre, cuando lo hago de manera obligada, cuando me están obligando, cuando lo hago porque sí, lo hago porque otro lo hace, ese bautismo no es un bautismo válido, porque no lo estoy haciendo con la conciencia clara y no hay un sentir del Espíritu. Estos 12 hombres que dice aquí en Hechos, que dimos lectura, dice que fueron convencidos por la palabra que Pablo les predicó.
Pablo les predicó nuevamente de Cristo y fueron convencidos y el espíritu de ellos fue transformado, un cambio operativo, como veníamos hablando, un cambio operativo desde adentro hacia afuera. Y entonces se volvieron a bautizar. Por eso quizás el Espíritu Santo, muchos de ustedes los va a mover a volver a bautizarse. Permitamos que por medio de estas palabras, por medio de estas enseñanzas, permitamos que el Espíritu de Dios obre en nosotros, y nos ministre, traiga conciencia, traiga luz, porque ha pasado y pasa. Y entonces el Espíritu comienza a ministrar y comienza a tratar con los corazones, y ahí donde se despierta un sentir del Espíritu, un deseo en el corazón de volver a bautizarnos. Y eso no porque me lo impone el hombre, sino porque hay un mover, un sentir del Espíritu, hay un trato del Espíritu en mi corazón. Entonces quiero expresar esa gratitud y ese entendimiento y ese alumbramiento. Por eso las cartas apostólicas fueron que sean alumbrados los ojos del Espíritu, que haya revelación, porque cuando lo hacemos con revelación, todo cambia. En el Evangelio, en Cristo, es todo por revelación, no por imposición. Nos bautizamos por revelación, diezmamos por revelación, congregamos porque hay revelación. La revelación es ver más allá de lo que con mis ojos naturales estoy viendo. Eso es revelación. Ver lo que está oculto, el tesoro que está oculto. Así que, amados, les bendigo. Gracias por estar conectados y oro al Señor para que venga entendimiento, venga revelación y podamos nosotros estar claros en esta verdad, y que cuando nosotros lo podamos predicar, cuando nosotros podamos enseñar del bautismo, lo podamos enseñar con esta claridad y con esta revelación. Gracias por estar conectados, les bendigo. Bueno, Dama, cerrá vos y ya dejo esta parte, así que los saludo y les envío un abrazo a todos. Amén. Bueno, realmente siempre es un placer poder escuchar al maestro Marco con tanta claridad en la palabra, ¿no? Y también poder ser entendido, como bien lo ha dicho. Había una oración del apóstol: que sean abiertos los ojos del entendimiento, porque verdaderamente por mucho tiempo el engaño no nos permitió ver claramente lo que era el bautismo, entonces lo veíamos como una simple liturgia, ¿sí? Algo religioso. Pero hoy que somos entendidos por medio de la palabra y que nos trae alumbramiento, realmente poder entender que a nadie se le obliga, a nadie se le impone, sino que es el querer, ¿no? De decir, quiero cambiar mi condición de vida, quiero salir de esto donde estoy y ser trasladado, porque dice que hay un traslado, y esto es glorioso, de ser sepultado y resucitado juntamente con Él. Si podemos llegar a entender lo que significa esta palabra, amados, como bien lo decía el maestro Marco, muchos de nosotros repensar, cuando me bauticé, tenía una clara conciencia de lo que estaba siendo sepultada y resucitadamente con Cristo, o solamente lo hice en un acto de decir, bueno, sí, salí un poco mojada y no pasó nada. Sabe que cuando nosotros somos entendidos de lo que estamos haciendo en el bautismo, de que en esa sumergión, cuando nos sumergen un ministro, porque hasta eso, amados, debemos entender, el ministro que está ahí, no es solamente alguien que está haciendo, sino que entendido lo que estamos haciendo, de que estamos sepultando y resucitando a alguien para la vida de Cristo. Y por eso bien decíamos, el bautismo en las aguas no viene a anular, el bautismo en el Espíritu no viene a anular el bautismo de las aguas, están relacionados, solo que lo debemos entender. Y como leía el pasaje el maestro Marco, estos hombres habían sido bautizados por Juan, pero no tenían un claro entendimiento del bautismo en el Espíritu. Pero hoy nosotros, por medio de esta enseñanza, que lo podemos entender, vamos a darle gracias al Señor, porque nos permite ser de en este tiempo, ser enseñados y ser alumbrados por la palabra de verdad. Así que, amado, yo les bendigo a cada uno de ustedes. Ya nos queda poquito tiempo, pero damos por finalizada la materia esta del bautismo. Luego se irá a subir el trabajo práctico, ¿sí? Y
Mantengámonos conectados, vamos a seguir avanzando, ya estamos en las últimas materias y realmente creo que estamos viviendo un tiempo maravilloso de enseñanza y nos aproximamos a lo que viene. Así que, amados, yo les bendigo, vamos a orar al Señor, ¿sí? Vamos a orar al Señor, acompáñenme ahí en su hogar. Amado buen Dios, te damos gracias en esta noche. Hay gratitud en nuestros corazones, Señor amado, porque tu palabra, Señor, nos saca de todo engaño. Tu palabra, Señor, nos saca de toda oscuridad. Tu palabra, Señor, se revela y nos trae luz a nuestra vida, Señor, y nos posiciona como hijos tuyos, Señor amado. Gracias te damos porque tu palabra, Señor, traspasa lo más profundo de nuestro espíritu, nuestra alma y nuestras coyunturas y viene a transformarnos, Señor amado. Tu palabra no pasa, tu palabra permanece para siempre. Por eso predicamos de este evangelio glorioso, porque nuestra esperanza está en ti, Señor amado. Tú eres nuestra esperanza de gloria, Señor amado. Por eso yo bendigo a cada uno de mis hermanos, Señor, que podamos ser entendidos en lo que estamos siendo enseñados, Señor amado. Qué importante es estar llenos, Señor, de ti, de este bautismo en el Espíritu, Señor amado, que nos hace andar en el Espíritu, en unas casas de la carne, poder obedecerte y poder ser entendido en lo que hemos recibido de ti, Señor amado. Por eso gracias te damos, porque el bautismo nos trae una madurez verdadera, Señor. El bautismo es la parte esencial de este evangelio glorioso que hemos recibido, Señor amado. El bautismo nos trae transformación, un propósito eterno, Señor amado, porque esto es el eterno, Señor, ser lavado, Señor amado, ser sumergido y ser transformado, Señor amado, ser lavado, Señor amado, no confesar todo pecado, Señor, y tener la esperanza de que fuimos lavados, Señor amado, que salga lo falso y venga lo verdadero, Señor amado, dejar esta vieja vida, Señor, y caminar esta nueva naturaleza, en esta nueva vida, Señor amado, ser sumergido y encontrar el lugar, un propósito eterno en ti, Dios. Gracias te damos por este tiempo y por esta materia, Señor, que tú nos has permitido, Señor, recibir y ser impartido. Yo bendigo a cada uno de mis hermanos en esta noche. Amén y amén. Amados, muchas gracias por conectarse, luego a los hermanos que por cuestiones de trabajo, muchos hermanos que estudian no pudieron conectarse, se sube la clase grabada y todo el material que hemos compartido con ustedes, como lo hacemos siempre, lo compartiremos y bueno, luego también se subirá el trabajo práctico, así que cualquier duda, amados, nos escriben en la escuela. Sí, maestro Marco, no sé si tenía algo. No, y luego en la semana estaremos subiendo el trabajo final. Vamos a cerrar cada materia con un trabajo final. Así que vamos a hacer, como venimos haciendo, terminamos la materia, una semana para entregar el trabajo práctico final. Y ahí acreditamos la materia. Así que bueno, no nos quedan muchas materias, pero vamos avanzando. Así que gracias a todos y bueno, sigamos firmes aprendiendo de la palabra. Bueno, amado, muchísimas gracias. Buenas noches para cada uno de ustedes, un reparador descanso. Bueno, nos encontramos en la próxima clase.